Para comenzar esta charla, quiero que se imaginen que ustedes son un doctor muy importante y que trabaja justo ahora en un hospital muy grande. En sus manos justo ahora se encuentran con un dilema bastante problemático, un caso muy crítico. Tienen a 5 pacientes en un estado muy complejo, ya que se encuentran en cama porque necesitan justo ahora un trasplante de órganos. Cada uno de ellos necesita el trasplante de un órgano distinto. Uno necesita un corazón, otro un pulmón, otro un páncreas, otro un riñón y el último un hígado. ¿Qué sucede? En este momento entra un sexto paciente que viene por un chequeo rutinario, totalmente normal. Ustedes lo atienden, lo revisan y después de hacerle varios exámenes se dan cuenta que este sexto paciente es totalmente compatible para ser el donante de los otros 5. Ahora, teniendo esto en cuenta, puede llegar a la mente de muchos la idea de, ¿sería correcto sacrificar a una persona por el bien y por salvar a otras 5? Normalmente podríamos visualizar esto desde una perspectiva política, desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva de derechos humanos. Podríamos decir que esto es incorrecto, que estaríamos atentando contra la vida de alguien. No es correcto tomar decisiones por otra persona y estaríamos atentando contra ella. Pero, ¿qué pasa si yo cambio un poco el cómo nuestro sujeto se ve influenciado en esta situación? Justo ahora ustedes siguen siendo el mismo doctor, pero ¿qué pasa si ahora, además de ser el doctor de estos 5 pacientes, son también hijo de 2 de los que se encuentran en cama? La situación cambia. Ustedes que tienen el poder de tomar una decisión que es bastante compleja en sus manos, un dilema bastante grande, empieza a cambiar la forma en la que ustedes piensan basado en el lugar que ustedes toman en la situación. Esta situación puede volver a cambiar. Yo podría decirles que el sexto paciente no es solamente un cualquiera, puede ser perfectamente un anciano que se encuentra ya muy viejo y que a pesar de que done los 5 órganos, dentro de unos 3 o 4 años no seguirá viviendo. Si cambio la situación de nuevo, podría decir que la sexta persona es su mejor amigo y las otras 5 personas no tienen nada que ver con ustedes. La situación vuelve a cambiar. Ustedes pueden llegar a tomar una decisión distinta. Pero entonces llegamos a preguntarnos, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Cuál es la decisión buena que nosotros deberíamos seguir para tomar estas decisiones en nuestra vida? Hay que tener en cuenta que los dilemas no es algo que no suelen ser así de extremos como el que estoy exponiendo justo ahora. Normalmente en nuestra vida podemos encontrar dilemas más comunes. Ustedes pueden encontrarse con la duda algún día de si debería ir a trabajar o no lo hago. Es algo bastante común. Y esto puede cambiar dependiendo de su sujeto en la situación. Digamos que yo me encuentro en una situación económica bastante estable. Yo puedo llegar a decir que priorizo mi salud y priorizo ciertas características por encima del hecho de ir a trabajar. Puedo tomarme un día libre, prefiero cuidarme antes que ir a obtener el sustento económico. Pero si mi sujeto cambia en la situación vuelve a cambiar. ¿Qué pasa si ahora yo no soy una persona que es estable económicamente y requiere de trabajar para poder comer a diario? Para mí prima el hecho de ir a trabajar por encima de mi salud, porque de esto dependen otro tipo de factores que guían mi vida. Por esto podríamos llegar a decir que el bien, el concepto, es subjetivo, porque depende de cada uno de nosotros. Ahora, el bien no solo es un concepto subjetivo, también es un concepto que no se puede globalizar. Nosotros comúnmente intentamos globalizar el bien, intentamos conseguir un bien común. Creo que varios de ustedes han escuchado este tipo de concepto, el bien común, lo que nosotros buscamos como sociedad. Pero esto es muy difícil de lograr. ¿Pero por qué? Supongamos que yo como sujeto tengo una visión de bien bastante distinta a la de ustedes. Dentro de mi sociedad, yo considero que matar animales es totalmente incorrecto y estoy atentando contra la vida de otro ser. Esa es mi visión. Lo bueno dentro de mi sociedad es no matar animales. Pero digamos que para la sociedad de ustedes, lo correcto es darle alimento a las crías, a los niños. Y para esto es importante y prima el hecho de asesinar a estos animales para poder darle alimento a los niños. Acá es donde se complica el tema de generar algo de bien. Si solo nosotros existiéramos, si yo fuera el único sujeto en la sociedad humana, el concepto de bien es bastante sencillo, porque es lo que yo busco hacer. El bien común es saltar de un edificio, es plantar árboles. No importa lo que yo decida, es el concepto de bien que está buscando la sociedad cuando yo estoy solo. Pero cuando intento relacionar esto con otros es cuando todo este tema se vuelve complejo. Porque tú y yo podemos no estar llegando a un acuerdo y no logramos decir qué es lo bueno. Es acá cuando les pregunto a todos ustedes, si todos tenemos una visión distinta de lo que es correcto hacer,
¿Es mejor que vivamos todos en anarquía? Todos, que cada uno decida lo que quiere hacer. Si yo decido que para mí es correcto hacer tal cosa, voy y la hago independientemente de lo que opinen los demás. O, por el otro lado, deberíamos hacer que exista solo un bien común absoluto que no pueda ser cambiable y todos nos veamos bajo un régimen obligatorio en el cual no hay opción de tener una opinión distinta. Vamos a revisar esto desde el cristianismo, que es un ejemplo bastante sencillo de tratar a la hora de hablar del bien. Cuando nosotros hablamos del bien nos damos cuenta que históricamente hay ciertas influencias que han demostrado y han intentado decir qué es lo correcto hacer. Una de estas y una muy grande es el cristianismo. Este que ven acá es San Anselmo. San Anselmo es un padre filósofo que desarrolló el argumento ontológico. El argumento ontológico es un argumento que hasta la fecha de hoy todavía no ha sido negado. ¿Por qué? Este argumento trata de decir que la existencia de Dios es real. Dios existe. ¿Por qué dice esto? Él aborda esto desde la metafísica. Él aborda que bajo una cierta lógica nosotros podríamos llegar a demostrar la existencia de Dios, pero no podremos realmente llegar a visualizarlo. Ahora, suponiendo que Dios existe, llega otro filósofo que se llama San Máximo el Confesor, que bajo un artículo de otra persona, Álvaro Perpere Viñuales, en su documento Bien ontológico y bien moral desde la visión de San Máximo el Confesor, analiza lo que dice San Máximo el Confesor sobre el argumento del Dios ontológico y el bien ontológico. San Máximo el Confesor expresa que como Dios existe y todos hacemos parte del todo, que es Dios, todos somos buenos en consecuencia. Pero si esto es verdad, entonces, ¿por qué el hombre puede obrar mal? Es una duda que puede llegar a nuestras mentes. San Máximo expresa que todo hombre puede llegar a obrar mal porque el propósito de Dios al crearnos no es solamente el propósito de Él, sino la búsqueda de nuestro propio propósito. Él cree que el bien es una búsqueda que genera el ser humano a lo largo de su vida y todos nosotros, es un desarrollo que todos nosotros vamos tomando a lo largo de los años. Ahora les voy a hablar de un científico bastante importante. Este señor que ven acá es un científico ruso llamado Vladimir Demikov. Él, durante los años 1930 y 1950, realizó distintos tipos de experimentos para mejorar los trasplantes en la medicina, y lo logró. A través de sus distintos experimentos, él logró avanzar bastante, muchísimo, el área de la medicina, para lograr que hoy en día muchas vidas se salven gracias a los trasplantes de brazos, de piernas, de órganos. Pero, ¿por qué hablo de una persona que ha cometido tan buenos actos en nuestra sociedad para hablar de un tema como este? La realidad es que los experimentos que Vladimir Demikov trató desde el año 1930 hasta 1950 fue el trasplante de perros a otros perros. Vladimir Demikov pegaba razas de perros pequeñas a pastores alemanes para intentar hacerlos sobrevivir durante varias semanas, y lo lograba. Durante semanas los animales llegaban a adaptarse a los otros organismos y vivir pegados durante días, y hubo casos hasta incluso meses, hasta que la respuesta inmunológica los terminaba asesinando. Ahora, es acá donde hago una pregunta bastante importante. Vladimir Demikov hizo cosas muy positivas al día de hoy, y sus avances es lo que hoy permite salvar muchas vidas humanas. Pero ¿acaso lo que él realizó es correcto? ¿El fin justifica los medios de lo que él hizo? Vamos a abordar esto desde otro lado, la ética. Voy a abordar dos ramas bastante grandes de la ética para tratar de este tema. La primera es el consecuencialismo y la segunda es la deontología, la rama propuesta por Kant. En primer lugar, el consecuencialismo, como lo dice la palabra, es una rama de la ética que busca expresar que toda acción es correcta mientras el resultado sea positivo. Esto sería suficiente para argumentar que lo que hizo Vladimir Demikov fue ético. Esto significa que a pesar de que yo cometa un proceso algo atroz, terrible, feo, mientras el resultado sea positivo para mí y los que me rodean, estoy cometiendo una acción ética y correcta. Por el otro lado, desde la deontología, Kant busca proponer totalmente lo opuesto. No importa el resultado, lo importante es la forma en la que tú actúas. Si tú sigues la normativa, y esto lo expresa él como el acuerdo social que nosotros generamos para el bien, las leyes, podríamos llegar a decirlo, mientras tú sigas la ley, mientras tú sigas la norma que se te da a ti, mientras tú sigas un régimen, tú estás actuando de forma ética. No importa si el resultado no es positivo, no importa si al final lo que logras termina afectando a los demás.
mientras tú estés actuando de forma correcta, tu actuar es ético. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil entender el bien? Yo estoy intentando llegar a un punto, pero al final no lo logro. La verdad, el filósofo Nietzsche explica esto desde el lenguaje. Él explica que conceptos no tangibles, como lo son el bien, son imposibles de entender bajo el lenguaje. ¿Por qué dice él esto? Primero quiero que piensen en un árbol. Le estoy diciendo la palabra árbol. Un árbol es algo que nosotros expresamos primero como una imagen. Cuando ustedes ven un árbol, primero visualizan una imagen. Luego lo convierten en palabras y luego lo expresan a través de sonido. Este tipo de transformación es lo que expresa Nietzsche como un error en la expresión de la esencia. Cuando Nietzsche dice esto, intenta demostrar que nosotros nunca vamos a ser capaces de expresar un árbol desde la esencia a través del lenguaje. Esto es una palabra, no un árbol en sí. Por eso mismo él expresa que conceptos tan complejos como el bien, que no son tangibles y nosotros no podemos visualizar como una imagen, no son capaces de ser comprendidos mientras manejemos el lenguaje. Pero entonces, ¿a qué intento llegar con todo esto? Yo estoy intentando darles una visión de lo que es el bien, pero si el bien no puede ser entendido y si hay tantos lados desde los cuales visualizar el bien, ¿cómo podemos llegar a tomar una decisión sobre esto? La verdad es que ninguna ética de las que les mencioné antes está por encima de la otra. Varios filósofos lo han debatido y han llegado a la decisión de que el consecuencialismo no es superior a la deontología y la deontología tampoco lo es al consecuencialismo. Las dos se encuentran en un nivel similar. Debido a esto, no importa si ustedes consideran que tomar decisiones basándose en el resultado o en la acción misma es más valioso que lo otro. Otra persona puede tener una opinión distinta y no deja de ser correcto. Es por eso que los quiero dejar con una frase. Vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Muchas gracias.